A la nueva app del sistema de estacionamiento Medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtené un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto. Disponible para iOS y Android. Panadería La Nueva Buenos Aires. Hacemos pan de masa madre, budines con harina integral, productos de panificación, ventas por mayor. Estamos en San Juan 116, de lunes a sábado, de 6 a 13 y de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono 462-8789, celular 358-518-6149. Nos encontrás en las redes como La Nueva Buenos Aires. La Nueva Buenos Aires. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. Messi, a vos te pedí mi corazón. Y la verdad, alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina. No vendría mal que lo pienses otra vez. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno, Le vamos a dar la bienvenida a Fran del Corro, que nos trae su columna de filosofía aquí en A Sola Manteca. El tema de hoy va a ser el Mundial de Qatar 2022 y fuera de aire él me comentaba algo de los periodistas, por eso recordé esta maravillosa situación en la que Fernando Niembro le decía a Messi que renunciara finalmente a la selección. Buenas tardes, Fran, bienvenido. Buenas tardes, campeones del mundo, ¿cómo andan? Bien, la verdad que después de haberla pasado un poquito tremendo, digamos, ¿cómo vivió el Mundial? La final, ¿no? Mucho llanto, por suerte. Pensé que iba a llorar con Holanda y no lloré. Con Croacia fue un partido muy excelente, así que... Sí, salió redondito. Y acá al final ya... O sea, los penales lo vi en lapsus y cuando pateó Montiel... fue como, bueno, de a poco ir aterrizando y largando todo. Y bueno, la verdad que fue un mundial, una final tremenda. Es la mejor final de la historia esta, claro, para mí. Ahora, terminamos el primer tiempo, los primeros 45. Ganaba 2-0 la Argentina. ¿Qué pensaba Fran del Corro en ese momento? Y era como muy relajado. Aparte estábamos almorzando un asado, era como muy... Dijiste, al final esto... Muy domingo argentino típico. Sí, era hermoso. Cierto. Y después se fue todo al desmadre, que no deja por eso de ser argentino típico. Sí. Pero bueno, qué sé yo, uno esperaba capaz un golcito más y listo, a dormir. El 3-0 y claro, ya está. 3-0 a los 20 del segundo tiempo y ya era todo, ya estaba en la plaza. Claro. Porque había algo de decir, che, vamos, porque ya estaba cocinado. Qué sé yo. Menos mal que no se fueron porque en 2 minutos... Y sí, qué sé yo, eso, viste, bueno, lo que charlamos ahí afuera, habría que ver, digamos, alguien, un amante del fútbol que tenga ahí alguna cosa para explicar, además de todos los lujos que tiene el equipo, qué pasa cuando nos hacen un gol. ¿Qué pasa cuando nos hacen un gol? Que se rompe ahí algo que, bueno, lo cosemos automáticamente, pero mientras tanto, qué sé yo. De última, una final donde nos empatan en los últimos 5 minutos del suplementario, bueno, le agrega otro dramatismo, si va 1-0, ponele. Pero 3-2, viste, gol de Messi, ganándole el Balón de Oro a Mbappé, pero bueno, salió así. Salió así, lo importante es que finalmente nos terminamos llevando el título. Y hoy la columna, el nombre, el título, es Tristeza no ten fin. ¿La tristeza no tiene fin, puede ser? La tristeza no tiene fin. Sí, porque es, además bueno, nuestras gargantas dan cuenta, digamos, de lo que hemos agonizado y festejado y cantado. Además de que le agregamos ayer un capítulo más a la épica futbolera, elegí el título porque junto a las avalanchas de remeras celestes y blancas, no pararon de operar ni un segundo los profetas del odio. Aunque parezca algo... Los que usaban todas las otras.
impensable, pero los nuestros sobre todo. Los nuestros. Como los Fernando nuestros. Niembro. Claro, exactamente. Nunca mejor puesto ¿cómo se llama? Ese insert en el comienzo de la cortina. Porque además del periodismo deportivo, que en Argentina, digamos, lo que hegemoniza es antipopular, anti-Messi, anti-ídolo, anti-todo. Además de eso, el periodismo también aprovechó para ir metiendo cizaña, ¿no? Como dice la renga, los mismos de siempre. Uh-huh. Y vamos a recordar simplemente un repaso, digamos. Nos vamos a limitar a la previa mundialista para no extendernos. ¿Te acordás la declaración de Kelly Olmos? No, ¿qué había dicho Kelly Olmos? Kelly Olmos había dicho que, bueno, la inflación podía esperar, pero ahora había que ganar el mundial, palabras más, palabras menos. Independientemente de estar yo personalmente en desacuerdo con que un funcionario esté intentando soslayar sus funciones con un acontecimiento deportivo, ya ahí estaban sembrando las antinomias de siempre, ¿no? Entonces, a mi modo de ver las cosas, lo que se planteaba ahí era el republicanismo, que no para un segundo de pensar en el bien común de la república, versus la plebe mundialista obsecuente, que lo único que quiere es el circo, ni siquiera el pan. Eso, junto a todos los que esperábamos ver el mundial, que da la casualidad que somos la gran mayoría del pueblo, o sea, los ricos, los evasores, los profesionales, los laburantes, los changarines, los planeros, todos estábamos esperando el mundial. Y sin embargo, ya desde el comienzo se planteó esa antinomia. Y cuando llegamos a Qatar, nos enteramos de un montón de cosas con las que también a título personal estoy en desacuerdo. Pero a mí me llamó la atención el tratamiento de los medios hegemónicos. Y me surge esta pregunta: si todos los que vivimos con pasión el mundial del seleccionado del fútbol, si adquirimos el estatuto de cómplices por disfrutar de ver ese juego, sabiendo que pasaba en Qatar las cosas que vienen sucediendo, y lo que acompañó la construcción de los estadios, y todas las noticias que nos enteramos de un lugar que hasta entonces nos era absolutamente desconocido. No así las calamidades que ocurren en Qatar, que están acá, a la vuelta de la esquina. En la entrevista de recién se mencionaban los casos de femicidio. O sea, no hay nada que no sea ajeno. Sin embargo, a mí lo que me impresionó fue cómo se exigía desde todo el arco político, desde todo el espectro político e ideológico. Era como si tuviésemos primero que denunciar o hacer una proclamación en contra de, para después pedir permiso por estar felices de que efectivamente la pelota entrara al arco rival y pudiésemos avanzar en el mundial. La mencionamos a Kelly Olmos, ¿no?, en la construcción de la antinomia. Después, en orden de aparición, el papá del diario La Nación, el Washington Post, hizo una columna, ¿no?, que parece una joda de mal gusto, de por qué no había jugadores negros. Sí, eso fue una locura, ¿no? Insólito porque, a ver, el desconocimiento de la historia tercermundista por parte de un primermundista es demasiado evidente. Total. Pero intentando sembrar la agenda. Sí. Como si acá en Argentina, digamos, los niveles de racismo tuviesen algo que ver con la historia impecable de los Estados Unidos. Después, página 12, hablando sobre la mano de obra precarizada en Qatar. Los invitamos acá a la provincia de Córdoba, los invitamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los compañeros de página 12. Al GBA, al Gran Buenos Aires, totalmente, al conurbano bonaerense. Y después tenemos la columna sobre la superioridad de Francia sobre Argentina, también de otro columnista de La Nación, Juan Manuel Trenado, bien, donde fue también todos los clichés y los lugares comunes en contra del seleccionado argentino. Alejandra Groba, y un artículo ya acariciando la final, un artículo donde utilizaban ese spot donde se menciona el lugar de procedencia de cada uno de los jugadores e intentaban vincularlo con la zona productiva, ¿bien? El agro. Uh-huh. Entonces, fulano es de tal lado, que es la zona productiva del campo. Es decir, es toda una nota muy perversa donde
básicamente lo que está diciendo es todos salen de la zona productiva de la República Argentina, ¿no? Como queriendo ahí volver a revitalizar el mito gaucho, ¿no? Esa Claro. idea de la pampa gloriosa. Y no es la frutilla del postre. Después de eso vino una columna de Delfina Celicini de si la selección genera realmente un sentimiento de unidad. Ajá. Bien. Fuerte ese. Y la frutilla del postre es del querido Claudio Jacqueline, que se preguntó ayer cuánto iba a durar la felicidad tras el Mundial. O sea, esto es post título obtenido. Exactamente. Es el primero que se atrevió. A echarle agua a la fiesta. Pero, es decir, a mí lo que me sorprende, son todos columnistas del Diario de la Nación, a excepción de... Eso es lo que nos sorprende. Eso es lo que nos sorprende. A diferencia del Washington Post, que dijimos el padre de la Nación, y Página 12, que está también, digamos, hay que hacerse cargo de que Sí. ese medio también juega con estas agendas que se instalan. A mí lo que me sorprende es por qué, digamos, a esta altura del partido, no nos llama la atención que todos estos medios, exceptuando quizás Página 12, pero que también le dan muchísimo aire, todos estos medios fueron los que difundían durante la pandemia las marchas antivacunas, bien, de mínima. Son los medios que se prestan para las persecuciones mediáticas contra los dirigentes sociales y son los medios que le ofrecen el blindaje mediático a, por ejemplo, a las corporaciones, a los tratados, es decir, que no están al pie del cañón o en la letra chica cuando ocurren grandes entregas de nuestra soberanía en el país. Bien, además de una larga historia de medios, que no vamos a caer en eso, porque digamos hay de sobra material circulando en la web. A mí lo que me sorprende es eso, que los mismos medios que durante el macrismo hacían columnas de opinión sobre si convenía o no hacer las 4 comidas diarias, porque eso existió, ¿por qué de repente seguimos le dando aire a la agenda que intentan enchufarnos? La dignidad de los que buscan entre la basura, decía. Totalmente. Una tapa. Totalmente, pero porque además acá se trata de un sentimiento popular por antonomasia, es decir, casi indiscutido. De la Nación no me sorprende, lo que sí me sorprende, y por eso lo vamos a traer a colación al amigo Max Weber, y su idea de la ética de la montaña o la ética de la convicción. Porque acá los que se metían casi a jugar en el medio de la cancha eran los sectores llamados progresistas, bien, que eran justamente los que exigían esta especie de proclama, de denuncia ante todo lo que sucedía, de revisar lo que implica el fútbol y todo lo que acompaña el fútbol, que no necesariamente lo compartimos todo. Es más, yo me animo a decir que la gran mayoría de los que amamos el fútbol y que vivimos este mundial no estamos de acuerdo con los cantos homofóbicos, xenofóbicos, etcétera, etcétera, y que eso no es el fervor popular, eso no es la alegría popular. Sin embargo, Max Weber hablaba de la ética de la convicción para señalar, para hacerla corta, aquellas lógicas que pretendían suplir la real influencia de la realidad, lo suplían a eso planteando disyuntivas de hierro permanentemente, ¿no? Entonces, acá lo que en Argentina, digamos, tenemos ejemplo de sobra, patria o populismo, república, instituciones versus demagogia, etcétera, etcétera. Patria o muerte, también fue una disyuntiva que se planteó en los 70, ya en retaguardia, ¿no? Planteando también, o estás conmigo o sos el enemigo. Bien, acérrimo, ¿no? Sí. Y eso Max Weber lo que señala era que justamente esas lógicas de pensamiento se alojan y emergen de sectores minoritarios, de sectores sectarios. Bien, es la lógica que él la va a estudiar, digamos, que muchos filósofos la estudiaron con el nazismo. Bien, cuando se plantea la eliminación del otro, ya que no acepta, ya que no adopta lo que yo planteo. Bien, porque no hay un fundamento en ese planteo. Ahí está, digamos, la cuestión. Es una ética de la revelación. Claro, es un planteo y nada más. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que yo vuelvo a preguntar, y porque a mi modo de ver el progresismo popular es algo que en Argentina no existe, porque la matriz ideológica y teórica de ese progresismo funciona en la oficina de United Kingdom, es
¿Por qué, digamos, si durante todo el Mundial se estuvieron exigiendo pronunciamientos, repudio y señalando la felicidad de los millones que disfrutábamos justamente de que esa pelotita ruede y entre al arco rival? Yo lo que vuelvo a preguntar es, ¿adquirimos entonces nosotros esos millones? No por una cuestión de cantidad, pero realmente fueron millones. ¿Adquirimos el estatuto de complicidad? O sea, ¿en qué momento hay lugar para dejar de lado la tristeza y sumarse a esa felicidad? Porque, digo, creo que hablo por nosotros dos, no sé por allá si es la primera experiencia mundialista, intuyo que no, que fue algo único. Totalmente. Fue una demostración de felicidad única e inédita. Entonces, mi pregunta es esa, por eso el título de columna, o sea, pareciera que la tristeza no puede tener fin, pareciera que no hay lugar para la felicidad del pueblo. Y porque siempre hay cómo tratar de combatir la felicidad del totalmente. pueblo. Y hay usinas, y a mí justamente lo que me llama la atención es que esos sectores del progresismo, porque de la derecha, eso ya lo sabemos, pero no se cuestionan, digamos, que las agendas que se bajan de esas usinas ideológicas atenten contra la felicidad popular en un momento como este, que es inédito y que además, estamos viendo todavía las expresiones en todos los rincones del país, las cosas que se hacían, los festejos, las cosas absurdas, digamos, lo carnavalesco que tuvo, fue hermoso, digamos, fue algo que no vamos a volver a vivir. Entonces quiero cerrar, digamos, con una cita del querido Arturo, que decía así: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Esa cita para mí hoy, que es una cita regastada, pero hoy adquiere una actualidad hermosa. Y bueno, es lo que quería traer, digamos, entre todo el fervor mundialista. Llamar a que sigamos festejando, digamos, tenemos Nochebuena en unos días y lo necesitamos. Pero de última, en el peor de los casos, que el que se preocupe que sea el hígado. Sin lugar a duda, digamos, habrá que darle la billetera a los médicos después, a las farmacéuticas, pero basta con los profetas del odio. O sea, por favor, ahora que es bien claro, digamos, porque son momentos en los que queda blanco sobre negro. Bueno, enfrentémoslo y no le demos más cabida, porque a mí lo que me sorprende es que cualquier pelafustán por la tele puede cuestionar todo lo que tiene que ver con lo popular, y nosotros pareciera que tenemos que estar permiso para ser felices. Tal cual, digamos, cuestionar en definitiva la alegría del pueblo, sin importar por qué sea la alegría del pueblo, como en este caso que estamos hablando del Mundial del Fútbol, y un evento único, de algo que quizá no se vuelva a repetir. Es una alegría inmensa en un país, y para nosotros que quizá no pasamos un buen año, o tuvimos dificultades, o la pasamos mal, y toda la sociedad, es un desahogo, es un festejo deportivo, pero para nosotros es mucho más que un festejo deportivo. Entonces, basta de cortarnos la voz. Totalmente, e insisto, no nos adosen cuestiones que yo les aseguro que la gran mayoría también estamos en desacuerdo, porque las vivimos acá, a diario, no hace falta irnos a Qatar para denunciar nada. Entonces, la alegría intacta y vamos a Argentina. Tal cual, muchas gracias, Fran. Ahí estaba Fran del Corro con su columna de filosofía, ¿Quién asó la manteca? En el día de hoy, Tristeza Nauta en fin, haciendo referencia al Mundial de Qatar 2022 y a todos aquellos que se oponen a la felicidad del pueblo. Un león hambriento. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.